Hay momentos que parecen insignificantes, pero esconden historias capaces de cambiarlo todo. Aquella tarde de otoño, mientras las hojas caían como lágrimas amarillas sobre el suelo húmedo, un anciano se sentó en el mismo banco de siempre. Tenía la mirada fija en la entrada del parque, como quien espera algo que lleva demasiado tiempo retrasado. En su chaqueta, arrugada por los años, guardaba un sobre que había permanecido oculto durante más de 3 décadas. Una carta escrita con la tinta de un amor imposible, y la culpa de un silencio que pesaba demasiado. Ese día, decidió entregarla. Nadie en el pueblo podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Lo conocían como don Ernesto, aunque casi nadie sabía más de él. Era el viejo del banco, el que alimentaba palomas y parecía vivir en un mundo aparte. Pero en realidad, cada tarde regresaba allí con un propósito oculto, reunir el valor para entregar esa carta que había guardado como si fuese un tesoro prohibido. Al otro lado del pueblo, Clara, una enfermera de 42 años, terminaba su turno en el hospital. El cansancio se le notaba en los hombros y en la mirada, pero había algo en el aire que le pidió caminar hasta el parque. Y fue ahí cuando lo vio, el anciano, con el sobre en las manos, mirándola como si hubiera estado esperándola toda la vida. «Señorita, ¿podría ayudarme?», dijo él con una voz quebrada. Clara dudó. No lo conocía, pero la expresión de aquel hombre era tan sincera que no pudo negarse. Se sentó junto a él, y don Ernesto le tendió la carta. Esto, lo escribí hace más de 30 años. Nunca tuve el valor de entregarlo. Pero hoy, necesito saber si todavía vale la pena. Clara abrió el sobre. El papel estaba amarillento, las palabras escritas con una caligrafía elegante, pero temblorosa. Apenas leyó las primeras líneas, un escalofrío le recorrió la piel. La carta estaba dirigida a Isabel. Y no era solo una declaración de amor, era también una confesión que podía cambiar el pasado de muchas personas en ese pueblo. Clara no podía apartar la vista de aquellas líneas. Había leído muchas cartas en su vida, en su juventud intercambiaba notas con amigas, e incluso en la enfermería a veces encontraba mensajes olvidados en los bolsillos de pacientes, pero nunca algo con un peso tan grande. Las primeras frases eran dulces, casi ingenuas. Don Ernesto escribía con la pasión de un hombre joven, un hombre que había amado con toda la fuerza de su alma. Pero poco a poco, la tinta revelaba algo más profundo, no era solo una carta de amor, era una confesión. Clara levantó la mirada, sorprendida. ¿Puedo leerla en voz alta?, preguntó. El anciano asintió, con un gesto lento y solemne. Ella respiró hondo, y comenzó a leer. Querida Isabel, sé que estas palabras llegan tarde, quizá demasiado tarde. He callado lo que siento porque la vida me lo impuso, porque el destino nos separó y porque tuve miedo. Miedo de arruinarlo todo, miedo de no ser digno de ti. Pero no quiero marcharme de este mundo sin que sepas la verdad, siempre te amé, y sigo amándote. Clara hizo una pausa. El temblor en la voz del anciano era evidente, aunque él guardaba silencio. Sus ojos brillaban con un fulgor que mezclaba nostalgia y dolor. Ella siguió leyendo. Sé que ahora estás casada, que tienes tu propia vida. Yo mismo ayudé a que así fuera, porque me convencí de que merecías un hombre mejor que yo. Pero esa decisión me persigue cada día. Isabel, hay algo más, la noche antes de tu boda, quise hablar contigo, decirte lo que sentía. Pero fui cobarde. Y cuando llegué a la iglesia, solo me quedé en la última fila, mirando cómo te casabas con otro hombre. Desde entonces, he vivido con la certeza de que perdí la única oportunidad de mi vida. Pero si algún día lees estas palabras, al menos sabrás que siempre fuiste mi verdad. Clara bajó la carta, conmovida. Nunca había leído algo tan desgarrador. Don Ernesto suspiró, como si liberar esas palabras lo hubiera aliviado un poco. ¿Qué cree, señorita? ¿Demasiado tarde? Clara lo miró fijamente. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Él sonrió con tristeza. Eso es lo que quiero creer. Porque Isabel. Isabel aún vive. La revelación cayó como un trueno. Clara parpadeó, incrédula. ¿Vive aquí? ¿En el pueblo? Don Ernesto asintió. La veo a veces, camina despacio, como yo, cargando sus propias ausencias. Pero nunca me atreví a acercarme.
Siempre pienso que tal vez su vida fue feliz sin mí. Que remover el pasado sería cruel. Clara guardó silencio. Comprendía el miedo de ese anciano, pero también entendía que no se puede vivir cargando un secreto eterno. De pronto, una idea nació en su mente. ¿Y si yo hablo con ella primero?, propuso. Don Ernesto abrió los ojos con asombro. ¿Usted? Sí. A veces necesitamos un puente. Si quiere, yo puedo llevarle esta carta. El anciano dudó. Se notaba que el corazón le latía con fuerza. Finalmente, con un leve movimiento de cabeza, aceptó. Clara dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. Lo intentaré, le prometió. Pero usted también tiene que prometerme algo, no desaparecer. Espere, tenga paciencia. Si esta carta puede devolver algo de paz, no la dejemos guardada por más tiempo. Don Ernesto, con lágrimas contenidas, tomó la mano de Clara y la apretó. Gracias, usted no sabe lo que esto significa para mí. Esa misma noche, Clara no pudo dormir. La carta parecía arder en su bolso, como si exigiera ser entregada de inmediato. Pero también sabía que no podía irrumpir en la vida de una mujer mayor, de casi 70 años, con una confesión tan fuerte sin delicadeza. Al día siguiente, después de su turno en el hospital, Clara decidió caminar hacia la calle donde sabía que vivía Isabel. El pueblo era pequeño, y todos conocían al menos de vista a los demás. Isabel era una viuda reciente, su marido había muerto hacía 3 años, después de casi 40 de matrimonio. Desde entonces, la mujer se mantenía reservada, salía poco y pasaba la mayor parte del tiempo en su casa, cuidando de su jardín. Clara se detuvo frente a la verja. El aroma de jazmines flotaba en el aire. Respiró hondo, tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió lentamente. Isabel apareció, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo y una mirada serena pero cansada. ¿Sí?, preguntó con amabilidad. Clara tragó saliva. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Clara, trabajo en el hospital. No vengo por razones médicas, sino por algo que, creo, le pertenece. Isabel la miró con desconcierto. Clara sacó el sobre y lo sostuvo entre las manos. Esta carta. Me la dio alguien para usted. Los ojos de Isabel se ensancharon. Reconoció de inmediato la letra en el sobre, aunque habían pasado décadas. ¿De Ernesto?, susurró. Clara asintió lentamente. El silencio fue tan denso que pareció detener el tiempo. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió de inmediato, lo sostuvo contra el pecho, como si fuera algo sagrado. Hace tantos años, murmuró. Tantos años esperando, y al mismo tiempo, temiendo esto. Clara la observaba en silencio, comprendiendo que estaba presenciando un momento único, irrepetible. Isabel se dejó caer en una silla junto al jardín. Con movimientos pausados, rompió el sobre y comenzó a leer. Cada palabra parecía atravesarla como un rayo. Su rostro cambiaba, primero sorpresa, luego nostalgia, después lágrimas. Cuando terminó, se quedó inmóvil, mirando al vacío. Él, siempre estuvo ahí. Y yo, siempre lo supe. Pero callamos. Su voz se quebró. ¡Qué tontos fuimos! Clara se inclinó hacia ella. Él pensó que era demasiado tarde. Pero yo creo que todavía tienen tiempo. Isabel levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dónde está? Esa misma tarde, Clara regresó al parque. Don Ernesto seguía allí, como cada día, mirando hacia la entrada. Cuando la vio acercarse, intentó leer en su rostro la respuesta. ¿La vio?, preguntó, con voz temblorosa. Clara sonrió suavemente. La vio, y lo quiere ver. El anciano se llevó las manos al rostro. No podía creerlo. Tantos años temiendo ese momento, y ahora estaba a un paso de suceder. Clara lo tomó del brazo. Vamos. Y juntos caminaron hacia la casa de Isabel. Lo que ocurrió al abrirse esa puerta, sería un encuentro que el pueblo nunca olvidaría. La caminata hacia la casa de Isabel fue breve, pero para don Ernesto resultó eterna.
Cada paso era una batalla entre la esperanza y el miedo. Clara lo sostenía del brazo, sintiendo el temblor en su cuerpo. El anciano parecía un niño a punto de entrar a la escuela por primera vez, vulnerable, nervioso, con los ojos brillantes de ilusión y temor. Cuando llegaron a la puerta, Clara tocó suavemente el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa, y unos segundos después la puerta se abrió. Allí estaba Isabel. Sus ojos se encontraron con los de Ernesto. Fue un instante suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni el viento movía las hojas del jardín. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Ambos se quedaron mirándose. Dos almas que habían esperado demasiado para reencontrarse. Finalmente, fue Isabel quien rompió el silencio. «¿Ernesto?» Su voz era un suspiro, pero contenía todo lo que no había dicho en 30 años. El anciano dio un paso adelante. Sus labios se movieron, pero la voz se le quebró. «Isabel», repitió, y de pronto, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Isabel lo miró con ternura, y entonces, sin pensarlo, lo abrazó. Fue un abrazo largo, frágil y fuerte a la vez. Un abrazo que no pedía explicaciones, que no exigía disculpas. Solo reconocía que el amor había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a las decisiones equivocadas. Clara, de pie a un lado, sintió que estaba presenciando algo sagrado. Isabel lo invitó a pasar. Dentro de la casa, el aroma a jazmín y café recién hecho envolvía el ambiente. Se sentaron en la sala, frente a frente, como dos viejos amigos que habían compartido toda una vida, y que, sin embargo, tenían tanto pendiente por decirse. «Leí tu carta», comenzó Isabel, con los ojos aún húmedos. Cada palabra fue como un espejo de lo que yo también sentí. Ernesto apretó sus manos. «¿También?» Ella asintió. «Yo también te amé. Siempre. Pero pensé que no me correspondías. Y cuando me propusieron matrimonio, acepté. Creí que así era la vida, que uno debía elegir lo que era correcto, no lo que deseaba el corazón». Ernesto bajó la mirada. «Fui un cobarde. Si hubiera tenido el valor de hablar, todo habría sido distinto». Isabel lo detuvo, colocando una mano sobre la suya. «No. No digas eso. Tuvimos vidas distintas, sí. Yo también fui feliz de algún modo, con mis hijos, con mi esposo. Pero nunca dejé de preguntarme qué hubiera pasado contigo». El anciano sollozó, dejando escapar años de silencios acumulados. Clara escuchaba con el corazón encogido. Aquella confesión no era solo un reencuentro, era una lección sobre lo que significa el tiempo, el amor y las oportunidades que se dejan pasar. Los días siguientes, el rumor se esparció por el pueblo. Nadie entendía del todo qué sucedía, pero todos hablaban del viejo Ernesto y de Isabel, la viuda del barrio alto. Algunos se mostraban incrédulos. ¿A esa edad? ¿Y para qué remover el pasado?, decían en la plaza. Otros, sin embargo, sonreían con ternura. Nunca es tarde para el amor, qué bonito que se hayan encontrado de nuevo. Clara, por su parte, comenzó a visitar a Isabel con frecuencia. La mujer le contaba anécdotas de juventud, cómo había conocido a Ernesto en la escuela, cómo él le regalaba flores silvestres cortadas de los prados, cómo bailaron una vez en una fiesta del pueblo bajo la lluvia. Y Ernesto escuchaba, sonriendo como un muchacho, recordando lo que creyó perdido para siempre. Pero la vida nunca da segundas oportunidades sin poner a prueba a quienes las reciben. Un día, mientras Ernesto caminaba hacia la casa de Isabel, se mareó y cayó en plena calle. Clara, que casualmente salía del hospital, lo vio desplomarse y corrió a auxiliarlo. El diagnóstico fue duro, el corazón de Ernesto estaba débil, muy débil. Los médicos advirtieron que debía cuidarse, evitar emociones intensas. Cuando Isabel lo supo, su mundo se tambaleó. «¿Ahora que lo recupero, voy a perderlo de nuevo?», preguntó, con lágrimas que parecían interminables. Clara, con la voz firme, la abrazó. «No lo has recuperado para perderlo. Lo has recuperado para vivirlo. Aunque sea poco, aunque el tiempo sea breve, lo importante es que ahora pueden ser ustedes mismos». Isabel asintió. Y desde ese día, se juró aprovechar cada minuto con Ernesto.
Unas semanas después, en el parque que había sido testigo de tantas soledades, el pueblo se reunió para celebrar las fiestas patronales. Hubo música, luces y un ambiente festivo. Clara convenció a Ernesto para que asistiera, aunque él insistía en que ya no estaba para esas cosas. Pero cuando la orquesta comenzó a tocar un bolero antiguo, Isabel lo tomó de la mano. ¿Bailamos?, preguntó con una sonrisa que parecía de 20 años. Ernesto dudó, pero no pudo resistirse. Se pusieron de pie, y bajo las luces del pueblo, bailaron. Todos los miraban, algunos con lágrimas en los ojos. No eran dos ancianos bailando. Eran dos jóvenes que se habían encontrado al final del camino, celebrando el amor que nunca se apagó. Clara, observando desde lejos, sintió un nudo en la garganta. El reencuentro de Ernesto e Isabel no fue solo suyo. Fue un recordatorio para todo el pueblo, y especialmente para Clara, de que la vida siempre da oportunidades, pero hay que tener el valor de tomarlas. Porque nunca es tarde para decir lo que sientes. Nunca es tarde para abrazar a alguien que amas. Nunca es tarde para vivir. Esa noche de las fiestas, mientras bailaban bajo las luces del pueblo, Isabel sintió que el tiempo se había detenido. En los brazos de Ernesto ya no estaba la mujer de 70 años, viuda y con arrugas que contaban historias, sino la muchacha de 20 que había soñado con él tantas veces. Y en el corazón de Ernesto tampoco estaba un anciano cansado, sino aquel joven que nunca se atrevió a confesar su amor en voz alta. Al terminar la canción, ambos quedaron abrazados. Él le susurró al oído: «Gracias por esperar, aunque no lo sabías, gracias por seguir aquí». Isabel cerró los ojos. Había esperado toda la vida escuchar algo así. Pero la salud de Ernesto no perdonaba. Los días siguientes fueron duros. Clara lo acompañaba en controles médicos y vigilaba que tomara sus medicinas, aunque él siempre hacía bromas para restarle importancia. «Ya viví mucho, hija», le decía a Clara con una sonrisa cansada. «Lo que me quede ahora es regalo». Pero Clara no podía aceptar esas palabras con ligereza. Se había encariñado demasiado con ese anciano testarudo. Y sobre todo, sabía lo que significaba para Isabel. Un atardecer, Clara visitó a Isabel en su jardín. La encontró sentada, cosiendo en silencio, con el rostro lleno de pensamientos. «No quiero perderlo otra vez», dijo Isabel apenas la vio, sin rodeos. Clara se sentó junto a ella. «No lo vas a perder. Al menos no de la misma forma. Esta vez tienen algo real, algo suyo. Eso nadie se los quita». Isabel apretó los labios, como quien contiene un llanto demasiado grande. Esa noche, Isabel tomó una decisión. A la mañana siguiente, Ernesto recibió una visita inesperada, Isabel, con un ramo de flores en la mano y una mirada firme. Se sentó frente a él, y con voz serena, le dijo: «Ya no quiero esperar. No quiero que volvamos a perder el tiempo». «Ernesto, ¿te casarías conmigo?». El anciano se quedó mudo. Sus manos comenzaron a temblar, no sabía si por la emoción o por el corazón débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Isabel, ¿estás segura?», preguntó, incrédulo. «Más segura que nunca en mi vida», respondió ella. Clara, que estaba allí como testigo, sintió que el aire se le escapaba del pecho. No podía creer lo que estaba presenciando. Los rumores no tardaron en expandirse. En el pueblo se comentaba que la viuda y el viejo del banco iban a casarse. Algunos lo consideraban una locura, otros lo veían como la historia de amor más hermosa jamás contada. La ceremonia fue sencilla, en la pequeña capilla del pueblo. Clara ayudó a organizarlo todo: flores, música, invitados. La iglesia no estaba llena, pero quienes asistieron nunca olvidaron lo que vieron. Cuando Ernesto tomó la mano de Isabel frente al altar, su voz se quebró al decir: «Hoy me caso con la mujer que siempre amé, aunque la vida me la prestó demasiado tarde». Las lágrimas rodaban en los ojos de todos. Clara no pudo evitar llorar también. La celebración fue pequeña, pero inmensa en emociones. No hubo lujo ni grandes banquetes, solo risas, abrazos y el brillo de dos miradas que parecían jóvenes de nuevo. Durante las siguientes semanas, Isabel y Ernesto vivieron como si fueran novios adolescentes. Paseaban por el parque de la mano, se sentaban en el mismo banco donde todo había comenzado,
compartían helados y se reían de cosas sencillas. Clara los acompañaba a veces, y cada momento con ellos era una lección de vida. Pero la salud de Ernesto se debilitaba con rapidez. El médico fue claro, el corazón ya no resistiría mucho tiempo. Isabel lo sabía, pero en lugar de llorar o quejarse, decidió sonreír cada día. Una tarde, Ernesto, recostado en su sillón, tomó la mano de Clara. «Gracias, hija. Si no fuera por ti, esta carta seguiría guardada en mi chaqueta, y yo seguiría esperando en aquel banco, sin saber que todavía tenía algo por vivir». Clara intentó hablar, pero no pudo. Se limitó a sentir, con lágrimas en los ojos. Esa misma noche, mientras Isabel lo cuidaba, Ernesto le susurró algo al oído antes de quedarse dormido. «Me voy en paz, porque al final, fui tuyo». Y al amanecer, con una sonrisa serena en el rostro, el corazón de Ernesto se detuvo. El dolor de Isabel fue inmenso, pero también estaba acompañada por una calma que no esperaba. Porque esta vez no había quedado nada pendiente. Había tenido su oportunidad, su reencuentro, su boda, su despedida de verdad. En el entierro, todo el pueblo asistió. No porque Ernesto hubiera sido alguien conocido, sino porque su historia se había convertido en la historia de todos. En la tumba, Isabel colocó el mismo ramo de jazmines que llevaba el día de la boda. Clara habló con voz firme, aunque quebrada por la emoción. «Don Ernesto me enseñó algo que nunca olvidaré: no hay edad para amar, no hay tiempo perdido si todavía tenemos un día por vivir. Y lo más importante, nunca debemos callar lo que sentimos». El silencio fue total. Muchas personas lloraban, otras sonreían con tristeza. Pero todos sabían que aquel viejo del banco había dejado una huella imborrable. Desde ese día, cada vez que Clara pasaba por el parque, veía el banco vacío y sentía un nudo en la garganta. Pero también sonreía, porque ese banco ya no representaba soledad, sino la prueba de que incluso las historias más guardadas pueden encontrar su final feliz, aunque sea breve. Isabel continuó su vida, visitando la tumba cada semana, siempre con flores frescas y una sonrisa serena. Y cada vez que alguien le preguntaba si no le dolía recordar, ella respondía con calma: «No duele. Al contrario. Ahora sé que valió la pena esperar toda una vida». Y Clara, desde su propia experiencia, entendió que aquella historia no era solo de Ernesto e Isabel, sino también una enseñanza para todos los que habían presenciado ese milagro tardío del amor. Después de la partida de Ernesto, el pueblo poco a poco volvió a su rutina. Pero para Clara nada fue igual. Cada vez que cruzaba el parque, sentía la presencia del anciano sentado en aquel banco, esperándola con el sobre en las manos. El recuerdo la acompañaba como una sombra dulce y dolorosa a la vez. Una tarde, después de trabajar, Clara decidió sentarse en ese mismo banco. Llevaba semanas agotada, con la mente cargada de pacientes, turnos interminables y la enfermedad de su madre, que empeoraba lentamente. Pero en ese lugar todo parecía diferente, como si el silencio del parque hablara en un idioma que solo ella comprendía. Miró el cielo y pensó en Isabel. La viuda seguía visitando la tumba de Ernesto cada semana, siempre con flores nuevas y una serenidad que impresionaba a todos. Clara se preguntaba de dónde sacaba tanta fuerza. Tal vez de haber amado sin miedo, aunque fuera tarde, se respondió a sí misma. Esa frase la golpeó fuerte. Clara llevaba años reprimiendo sus propios sentimientos. No estaba casada, nunca lo había estado. Había tenido un par de relaciones, pero siempre terminaban porque ella ponía excusas, porque se refugiaba en el trabajo, porque se decía que todavía había tiempo. Pero ¿y si el tiempo no fuera infinito? Esa noche, al llegar a casa, vio a su madre dormida en el sillón. Se inclinó y la arropó con ternura. Al hacerlo, recordó otra cosa que Ernesto le había dicho: no dejes para mañana los abrazos que puedes dar hoy. Con lágrimas en los ojos, se sentó junto a su madre y le acarició el cabello. Sentía que la vida le estaba gritando que dejara de postergar lo que de verdad importaba. Pasaron los meses, y el recuerdo de Ernesto e Isabel se convirtió en un rumor lejano en el pueblo, pero para Clara seguía siendo una semilla en el corazón. Una semilla que empezaba a crecer. Un día, en el hospital, Clara coincidió con un nuevo médico que había llegado a reforzar el equipo. Se llamaba Daniel, tenía unos 50 años, y a diferencia de otros doctores, no trataba a los pacientes como casos, sino como personas. Clara notó eso de inmediato.
Y también notó algo que llevaba mucho tiempo evitando reconocer, le atraía. Al principio se resistió. Se decía a sí misma que no tenía tiempo, que estaba cansada, que era absurdo pensar en el amor a esa altura de su vida. Pero cada vez que lo veía sonreír, recordaba a Ernesto diciendo que nunca es tarde. Un viernes, al terminar su turno, Daniel la alcanzó en la salida. «Clara, ¿le apetece un café?», preguntó con una naturalidad desarmante. Ella dudó unos segundos. Estuvo a punto de decir que no, de inventar alguna excusa, como siempre. Pero entonces pensó en la carta, en Isabel, en aquel baile bajo las estrellas, en la voz de Ernesto susurrando que lo importante es vivir lo que se siente. Y dijo que sí. El café se transformó en largas conversaciones, en risas compartidas, en caminatas después del hospital. Daniel también había vivido pérdidas, su esposa había muerto hacía años, y había aprendido a recomenzar con paciencia. Clara descubrió en él una ternura que la desarmaba. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniel la vio detenerse frente al banco de Ernesto. Ella le contó la historia, sin omitir un detalle. Él la escuchó en silencio, conmovido. «¿Sabes qué pienso?», dijo Daniel al final. «Que ese anciano te dejó una herencia. No de dinero, no de bienes, sino de valor. El valor para no quedarte con palabras guardadas». Clara lo miró a los ojos, y en ese momento, sin más preámbulos, lo besó. Fue un beso sencillo, sin fuegos artificiales ni música de fondo. Pero para ella significó cruzar un umbral que había postergado demasiados años. A partir de entonces, Clara empezó a vivir diferente. No abandonó el hospital ni sus responsabilidades, pero dejó de esconderse detrás de ellas. Visitaba a Isabel con frecuencia, y juntas recordaban a Ernesto. A veces reían, a veces lloraban, pero siempre terminaban agradeciendo lo que habían vivido. El día que su madre murió, Clara lloró como nunca. Pero también pudo sonreír, porque no le quedó ningún abrazo pendiente, ninguna palabra sin decir. Pasaron los años, y el parque siguió siendo el centro de todo. Isabel envejeció con la paz de haber amado y sido amada al final. Clara y Daniel siguieron viéndose, y poco a poco construyeron una relación sólida, sencilla, llena de complicidad. Una mañana, mientras Clara paseaba sola, se detuvo frente al banco y susurró al viento. «Gracias, don Ernesto. Gracias por enseñarme a no callar lo que siento». Y en ese instante, con las hojas cayendo como aquel primer día, sintió que el anciano estaba allí, sonriendo desde algún lugar, orgulloso de haber cambiado no solo su propia vida, sino también la de quienes se cruzaron en su camino. Porque al final, esa carta no fue solo para Isabel. Fue para todos. Clara nunca pensó que la vida pudiera cambiar tanto después de aquel encuentro en el parque. Antes, su existencia era una sucesión de turnos en el hospital, noches de cansancio y preocupaciones familiares. Pero ahora, cada día parecía traer un matiz nuevo, un motivo distinto para sonreír, incluso en medio de la rutina. Con Daniel la relación creció de manera pausada, sin prisas, como quien aprende a caminar descalzo por la arena y disfruta cada paso. No había grandes gestos, ni promesas rimbombantes, solo una compañía sincera que empezaba a llenar huecos que ella había dado por permanentes. Una tarde de domingo, Daniel la invitó a su casa. Era un lugar sencillo, con estantes repletos de libros de medicina mezclados con novelas viejas y fotografías de su vida pasada. Clara se sintió nerviosa, como si tuviera 20 años. Al entrar, lo primero que notó fue una foto en blanco y negro de una mujer joven sonriendo, la esposa de Daniel. Él la vio mirando la foto y se adelantó. Era Marta. Murió hace 8 años. Clara lo miró con respeto. Debió ser duro. Lo fue. Pero aprendí que el amor no se acaba cuando alguien se va. Se transforma. Y ahora, me gusta pensar que Marta se alegraría de verme sonreír contigo. Las palabras de Daniel la conmovieron profundamente. Era como si la vida le recordara, una y otra vez, que el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en intensidad y en sinceridad. Con los meses, la relación se consolidó. Clara empezó a dejar de lado el miedo al que dirán, y descubrió que sus compañeras del hospital miraban con ternura su nuevo comienzo. Muchos de los pacientes mayores con los que trataba le decían frases como: «No espere tanto para ser feliz, enfermera, el tiempo no perdona». Y cada vez que escuchaba eso,
pensaba en Ernesto e Isabel, y sentía un escalofrío. Mientras tanto, Isabel seguía siendo parte de su vida. La mujer se había convertido en una especie de abuela adoptiva para ella, alguien con quien podía hablar de todo sin miedo. Pasaban tardes enteras tomando té en el jardín, recordando a Ernesto, o simplemente mirando cómo caía la tarde. Una de esas tardes, Isabel tomó la mano de Clara y le dijo: «No sé si tú lo notas, pero a mí me parece que ahora tienes otra mirada. Antes estabas siempre cansada, apagada, ahora brillas. Eso es el amor, hija. Te da luz aunque no quieras». Clara se sonrojó, pero no lo negó. El tiempo avanzaba, y con él, nuevas pruebas y aprendizajes. La salud de Isabel comenzó a debilitarse poco a poco. Nada grave al principio, solo el cansancio natural de la edad. Pero Clara, con su ojo clínico, notaba que había más. Un día la convenció de hacerse unos estudios. Los resultados revelaron que Isabel tenía un problema cardíaco silencioso. La noticia fue dura, porque en el fondo Clara sabía que la historia parecía repetirse, había perdido a Ernesto por el corazón, y ahora la vida ponía en riesgo a Isabel. Pero Isabel, con la serenidad que siempre la caracterizó, le dijo: «No te preocupes por mí, hija. Si me queda poco o mucho, lo importante es que estoy en paz. Ya tuve mi regalo, aunque fuera tarde, viví el amor de verdad». Clara lloró en silencio al escucharla, pero comprendió que debía respetar esa calma. El tiempo siguió corriendo. Daniel y Clara empezaron a hablar de mudarse juntos. No había prisas, pero sabían que la vida no debía esperar eternamente. Un día, él le dijo con timidez: «Clara, no te pido nada extravagante, pero me encantaría compartir mis mañanas contigo todos los días, no solo algunos». Ella sonrió y aceptó. Fue un paso sencillo, pero cargado de significado. Vivir juntos les enseñó cosas nuevas. Discutían a veces por tonterías, como la manera de organizar la cocina o quién dejaba la luz encendida, pero siempre terminaban riendo. Era un amor maduro, lleno de paciencia y de respeto, sin las prisas de la juventud, pero con la certeza de haber encontrado a alguien con quien compartir lo esencial. Un invierno, la madre de Clara falleció. Fue un golpe duro, aunque inevitable. Clara lloró desconsolada, pero en su dolor también sintió un alivio extraño. No le había quedado nada sin decirle, ningún gesto pendiente. Todo gracias a aquella lección que Ernesto le había dejado. En el funeral, Daniel la abrazó con fuerza y le susurró: «No estás sola». Ella, entre lágrimas, pensó que tal vez la vida le había arrebatado mucho, pero también le estaba devolviendo lo que realmente necesitaba: amor, compañía y sentido. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que la historia de Ernesto e Isabel no solo había cambiado su vida personal, sino también su forma de ver su trabajo. Ya no atendía a los pacientes con la misma distancia profesional de antes. Ahora, en cada anciano veía un mundo de recuerdos, de secretos guardados, de amores que tal vez nunca se contaron. A veces, cuando algún paciente se mostraba reacio a hablar, ella se sentaba y simplemente preguntaba: «¿Hay algo que no quiera llevarse en silencio?». Muchos terminaban confiándole historias que nunca habían contado a nadie. Y Clara las escuchaba con respeto, con la certeza de que dar voz a esos recuerdos era un acto de sanación. Los años pasaron. Isabel envejeció aún más, hasta que un día, después de una tarde de risas con Clara y Daniel, se quedó dormida en su sillón y ya no despertó. Murió tranquila, con la paz de quien había amado hasta el último suspiro. En el entierro, Clara sintió un vacío enorme. Había perdido a Isabel, la última conexión viva con Ernesto. Pero al mismo tiempo, se sintió heredera de su historia. Esa noche, al volver al parque con Daniel, se sentaron en el banco. Clara cerró los ojos y susurró: «Prometo que nunca dejaré que esta historia se olvide». Daniel la abrazó y, mirando las estrellas, le dijo: «No se olvidará. Ya vive en ti». Con el paso de los años, Clara comenzó a escribir. Al principio eran notas en un cuaderno, recuerdos sueltos de pacientes, de Isabel, de Ernesto. Poco a poco esos escritos tomaron forma de relatos. Daniel la animó a seguir, hasta que un día, sin pensarlo demasiado, Clara publicó un libro. Lo tituló El banco del parque. El libro no se volvió famoso, pero en el pueblo todos lo leyeron.
Algunos lloraron, otros sonrieron, todos se reconocieron en esas páginas. Porque no era solo la historia de un anciano y una carta, era la historia de todos los que alguna vez amaron en silencio. Con el tiempo, Clara y Daniel también enfrentaron la vejez. El pelo se les volvió blanco, los pasos más lentos. Pero cada vez que podían, seguían yendo al parque. A veces solos, a veces acompañados de nietos de Daniel, que corrían alrededor sin imaginar que en ese banco había nacido la historia que transformó tantas vidas. Un atardecer, Clara, ya con arrugas profundas y manos temblorosas, tomó la mano de Daniel y le dijo: ¿Sabes qué es lo más increíble de todo? Él la miró con ternura. ¿Qué cosa? Que la historia de Ernesto no terminó con él ni con Isabel. Siguió viva en mí, en ti, en todos. El amor no muere, solo cambia de forma. Daniel sonrió y le acarició la mejilla. Y tú eres la prueba viviente de eso. Ella cerró los ojos, respiró el aire fresco del parque, y se sintió en paz. Porque entendió, al fin, que la verdadera herencia que dejan las personas no son bienes ni recuerdos aislados, sino la capacidad de inspirar a otros a vivir con el corazón abierto. El pequeño libro de Clara, El banco del parque, comenzó como un gesto íntimo, casi personal. Lo publicó sin expectativas, solo con el deseo de dejar constancia de lo que había vivido, para que la memoria de Ernesto e Isabel no se borrara con los años. Pero lo que jamás imaginó es que esas páginas comenzarían a viajar más allá del pueblo. Un profesor de literatura jubilado, vecino de Clara, lo leyó y lo llevó a una escuela de la ciudad. Allí, los jóvenes empezaron a comentarlo, y algunos se sintieron tan tocados que quisieron escribir sus propias historias. Sin darse cuenta, el libro se convirtió en una chispa que encendía confesiones y recuerdos. Clara, ya en sus 60 largos, recibió un día una carta de una muchacha que había leído su obra. La joven decía: mi abuela siempre hablaba de un amor que nunca se atrevió a confesar. Gracias a su libro, me animé a preguntarle más y descubrí un pasado que nunca había compartido con nadie. Ahora siento que la conozco de verdad. Gracias por ayudarme a abrir esa puerta. Clara lloró al leer esas palabras. Se dio cuenta de que el legado de Ernesto no era solo suyo, ni de Isabel, sino de todos los que alguna vez guardaron silencio. Daniel fue testigo de todo. Orgulloso, la animaba a seguir escribiendo, aunque Clara insistía en que no era escritora, sino enfermera. Eres más que eso, decía él con firmeza. Eres una guardiana de memorias. El tiempo continuó su curso, como siempre implacable. Los nietos de Daniel crecían, y Clara empezó a notar cómo en ellos también había inquietudes, dudas, silencios. Uno de ellos, Samuel, adolescente de 16 años, un día se acercó a ella con cara seria. Abuela Clara, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo, dime. ¿Alguna vez te dio miedo decir lo que sentías? Clara lo miró con ternura. Ese chico llevaba semanas callado, con una mirada perdida. Intuyó que detrás había algo más. Sí, muchas veces, respondió con honestidad. Pero aprendí que el miedo nunca debe tener la última palabra. ¿Sabes por qué? Samuel la miró intrigado. ¿Por qué? Porque el miedo no da recuerdos bonitos. Solo deja huecos. Y esos huecos pesan más que cualquier rechazo. Samuel bajó la mirada, pensativo. Clara no lo presionó. Pero unas semanas después, el muchacho reunió valor para confesar a sus padres algo que había callado por mucho tiempo sobre su identidad. No fue fácil, pero todo empezó con aquella charla en el banco del parque. Clara entendió entonces que la historia seguía ramificándose, como un árbol que crece sin que nadie pueda detenerlo. Lo que Ernesto había sembrado en una tarde cualquiera ya estaba transformando la vida de un nieto que él nunca conoció. Con los años, Clara y Daniel se hicieron aún más inseparables. Había mañanas en que despertaban simplemente agradecidos de seguir vivos, de poder tomarse de la mano y salir a caminar. Cada arruga nueva era, para ellos, una medalla, un recuerdo de lo vivido. Una tarde de otoño, mientras las hojas secas cubrían las veredas del pueblo, Clara recibió la visita de una joven periodista. Había leído su libro y quería hacerle una entrevista para un pequeño periódico regional. Señora Clara, dijo la periodista, con una mezcla de respeto y emoción, ¿usted cree que una historia puede cambiar la vida de alguien? Clara sonrió, mirando al parque por la ventana.
No lo creo, lo sé. Yo soy la prueba. La entrevista se publicó y poco a poco, comenzaron a invitarla a dar charlas en centros culturales, en escuelas, en asociaciones de adultos mayores. Clara hablaba con sencillez, sin adornos, pero sus palabras llegaban al corazón de la gente. No hablaba de teorías, sino de la vida misma, de abrazar a tiempo, de no callar lo que uno siente, de aprender que nunca es tarde. Daniel, siempre a su lado, la miraba con orgullo. Mírate, Clara. Antes eras la mujer que callaba lo que sentía. Y ahora enseñas a todo el mundo a hablar. Ella reía, incrédula, pero en el fondo sabía que tenía razón. Los años siguieron, y aunque la edad comenzó a pesar más en sus cuerpos, el espíritu de ambos seguía vivo, curioso, abierto. Clara cumplió 70, luego 75. Daniel pasó los 80. Sus pasos eran lentos, pero nunca dejaron de ir al banco del parque. Para ellos era un ritual sagrado, un recordatorio constante de donde había empezado todo. Una tarde fría de invierno, Daniel se quedó mirando el cielo y susurró. Cuando me toque irme, quiero que me lleves flores de ese árbol de ahí. Nada más. Clara lo miró con lágrimas contenidas. No me digas esas cosas. Es la vida, amor. Y hay que aceptarla con serenidad. Igual que lo hicieron Ernesto e Isabel. Pasaron unos meses, y finalmente el día llegó. Daniel partió en paz, con Clara de su mano, susurrándole palabras de amor al oído. El dolor fue inmenso, pero también distinto, no había reproches, ni culpas, ni cosas no dichas. Todo estaba dicho, todo estaba vivido. Clara, sola en la casa, sintió que el silencio se volvía pesado. Pero cada vez que el recuerdo la ahogaba, salía al parque, se sentaba en el banco, y hablaba en voz baja. Sabía que alguien, de alguna manera, la escuchaba. Con el tiempo, el pueblo decidió poner una placa junto al banco. Decía: aquí, un anciano esperó con una carta que transformó vidas. Que nunca se nos olvide que siempre hay tiempo para decir lo que sentimos. La primera vez que Clara vio la placa, no pudo contener el llanto. Se inclinó, acarició el metal frío, y dijo: gracias, Ernesto. Gracias por empezar esta cadena que nunca se romperá. Y así fue. Porque incluso después de que Clara partiera años más tarde, los jóvenes del pueblo seguían contando esa historia. Algunos lo hacían como leyenda, otros como ejemplo, pero todos coincidían en lo mismo: aquel banco no era un simple banco. Era un altar de recuerdos, un testigo silencioso del poder de la verdad y del amor. Los nietos de Daniel, ya adultos, llevaron a sus hijos al parque. ¿Les contaban? Aquí se sentaban los abuelos. Aquí aprendimos que nunca hay que callarse lo que uno siente. Y así, generación tras generación, la historia siguió viva. Una carta escrita con manos temblorosas terminó cruzando décadas, inspirando a personas que ni siquiera habían nacido cuando Ernesto la guardaba en su bolsillo. Porque así funciona la vida, a veces lo más grande nace de un gesto pequeño. Con el paso del tiempo, el banco del parque dejó de ser un simple lugar para sentarse y descansar. Se transformó en un símbolo. Personas de otros pueblos venían a conocerlo, atraídas por el rumor de la historia que corría de boca en boca, la historia de un anciano que había esperado toda su vida para entregar una carta, y que, al hacerlo, cambió destinos. Clara, en sus últimos años, se volvió casi una leyenda viva. La gente la buscaba para escucharla contar la historia directamente de su voz. Ella lo hacía con paciencia, sin cansancio, porque sabía que cada vez que relataba aquel encuentro con Ernesto e Isabel, mantenía encendida la llama de un mensaje que nunca debía apagarse. Los jóvenes del pueblo organizaban lecturas públicas en torno al banco. Algunos leían fragmentos del libro de Clara, otros compartían cartas que ellos mismos habían escrito a personas que nunca se atrevieron a enfrentar en vida. Poco a poco, aquel rincón se convirtió en un santuario de confesiones, de palabras no dichas que al fin encontraban salida. Una tarde de verano, Clara, ya muy frágil, asistió a una de esas reuniones. Estaba sentada en su silla de ruedas, acompañada por Samuel, aquel nieto de Daniel que había aprendido de ella el valor de hablar a tiempo. Samuel, ahora un joven adulto, tomó la palabra frente al grupo y dijo: esta historia nos recuerda que callar lo que sentimos es una manera de morir en vida.
Mi abuela Clara me enseñó que, aunque tiemble la voz, siempre vale la pena decir lo que llevamos dentro. La gente aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Clara, emocionada, apretó la mano de su nieto y susurró: «Ya no tengo nada más que enseñar. Ahora es tu turno». Esa fue la última vez que asistió a una reunión en el parque. Poco después, partió tranquila, con la misma serenidad con la que había aprendido a vivir gracias a Ernesto e Isabel. Pero la historia no murió con ella. Al contrario, comenzó a multiplicarse. Samuel decidió publicar una nueva edición del libro de su abuela, esta vez acompañado de cartas y testimonios de personas que habían sido tocadas por la historia. El volumen se llamó El Banco del Parque, Voces que no callaron. La acogida fue sorprendente. No era un éxito de masas, pero cada ejemplar encontraba un lector dispuesto a abrir su corazón. Con el tiempo, ese libro llegó incluso a ciudades lejanas. Una mujer en Buenos Aires escribió diciendo que gracias a él se había reconciliado con su hermana después de 20 años de silencio. Un hombre en México confesó que por primera vez se atrevió a decirle a su hijo cuánto lo quería. Y en un pequeño pueblo de España, un anciano viudo dejó una carta en el banco de la plaza principal, inspirándose en Ernesto. La semilla había cruzado fronteras. Los nietos de Daniel y Clara crecieron con esa herencia. Algunos se hicieron médicos, otros maestros, otros artistas, pero todos compartían algo en común, la convicción de que las palabras no dichas pesan más que los fracasos. En el pueblo, cada aniversario de la muerte de Clara se organizaba una caminata hacia el banco. Se encendían velas y se dejaban cartas anónimas en un cofre de madera, cartas que nunca serían leídas públicamente, pero que permitían a cada persona liberar un peso, dejar atrás un silencio. Ese cofre se vaciaba una vez al año, quemando las cartas en una ceremonia que se convirtió en tradición. Los niños crecían escuchando esas historias, y para ellos ya no era raro hablar de sus emociones, confesar lo que sentían. La enseñanza se había filtrado en la cultura del pueblo, transformándolo de adentro hacia afuera. Samuel, ya adulto, se convirtió en profesor de literatura. En sus clases siempre repetía la misma frase: la literatura no es solo para leer. Es para vivir. Y lo que vivimos se convierte en palabras que no deben quedarse encerradas. Un día, un grupo de estudiantes le pidió permiso para grabar un documental sobre la historia del Banco del Parque. Samuel aceptó, y durante meses entrevistaron a ancianos del pueblo, a vecinos que habían conocido a Clara y a Daniel, a personas que recordaban haber visto a Ernesto con aquella carta en las manos. El documental se tituló Nunca es tarde, y fue compartido en Internet. Contra todo pronóstico, se volvió viral. Miles de personas lo vieron, lo comentaron, lo compartieron. En los comentarios, hombres y mujeres de todas las edades confesaban que se habían animado a llamar a un hermano, a un padre, a una antigua pareja, solo para decir lo que habían callado demasiado tiempo. La historia, que había comenzado en un banco modesto de un pueblo pequeño, ahora llegaba a rincones inimaginables. Y en cada lugar dejaba huella. Una periodista escribió en un artículo: lo extraordinario de esta historia no es su inicio, sino su capacidad de renacer una y otra vez en quienes la escuchan. El Banco del Parque no es un lugar físico, es una metáfora que todos llevamos dentro. Décadas después, cuando Samuel ya era mayor, regresó una tarde al parque con sus propios nietos. El banco seguía allí, ahora renovado, con flores alrededor y una sombra amable. La placa de bronce seguía brillando, aunque gastada por el tiempo. Samuel se sentó y les dijo a los niños. Todo comenzó con un anciano que tenía miedo de hablar, y que un día decidió vencerlo. Ese gesto cambió mi vida, cambió la vida de mi abuela, cambió este pueblo, y puede cambiar la tuya también. Los niños escucharon con atención, con esa mezcla de curiosidad y asombro que solo los pequeños tienen. Quizá no lo comprendían del todo, pero en sus corazones ya estaba sembrada la semilla. Y así, lo que había empezado con una carta escondida en un bolsillo siguió viajando más allá del tiempo. Cada nueva generación llevaba un pedazo de esa historia, y cada persona que la conocía encontraba en ella un motivo para no quedarse callada. Porque al final, lo que Ernesto había querido decir no era solo para Isabel. Era para todos los que alguna vez se sintieron presos del silencio. Y mientras el banco permaneciera en pie, mientras alguien se sentara allí y recordara, la cadena nunca se rompería. Con el documental Nunca es tarde, el pequeño pueblo se vio de pronto en el mapa.
Lo que había comenzado como un homenaje sencillo se convirtió en un eco que cruzó fronteras. Personas de países lejanos escribían mensajes para preguntar dónde estaba aquel banco, porque querían visitarlo. Algunos incluso viajaron hasta allí. Llegaban discretamente, se sentaban en silencio, tocaban la placa, y muchos dejaban flores, cartas o simplemente lágrimas. Los vecinos del pueblo, al principio sorprendidos, aprendieron a recibir a esas visitas con respeto, como si el banco fuese un santuario. Samuel, ya mayor, veía aquello con emoción contenida. Nunca había buscado fama ni reconocimiento, pero entendía que había algo sagrado en esa cadena invisible de corazones tocados por una historia sencilla. Un día recibió una llamada inesperada. Era una fundación cultural de Argentina que quería invitarlo a dar una conferencia sobre el poder de las historias verdaderas para transformar comunidades. Samuel, que jamás había salido del país, dudó. Pero recordó las palabras de Clara, su abuela: el miedo no da recuerdos bonitos, solo huecos. Y aceptó. En Buenos Aires lo recibió un auditorio lleno. Personas de todas las edades estaban allí, esperando escuchar de su propia voz la historia del banco. Samuel habló con sencillez, sin adornos, narrando cómo todo había comenzado con un anciano en un parque y una carta que casi no entrega. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que se podía escuchar una respiración entrecortada aquí y allá. Después vino un aplauso largo, sincero, de esos que no buscan ovación, sino agradecer. Entre el público, una mujer levantó la mano. Con voz temblorosa dijo: «Gracias a esa historia me animé a visitar la tumba de mi padre. Nunca le había dicho que lo perdonaba, y ahora siento que descansa en paz». Samuel bajó del escenario y la abrazó. En ese momento entendió que ya no era su historia, ni la de su abuela, ni siquiera la de Ernesto. Era una historia de todos. De regreso en el pueblo, encontró a sus vecinos esperándolo con orgullo. Algunos lo abrazaban como si hubiera traído de vuelta algo valioso para todos. Y de hecho, lo había hecho, había traído la certeza de que su pequeña comunidad estaba regalando esperanza al mundo. Con el tiempo, surgieron iniciativas inspiradas en el banco. En varias ciudades comenzaron a instalar bancos simbólicos en plazas, cada uno con una placa que decía: «Aquí puedes sentarte y decir lo que nunca dijiste». Esos bancos se llenaban de cartas anónimas, de confesiones, de declaraciones de amor tardías, de perdones escritos con manos temblorosas. En Internet, el hashtag #nunca es tarde se volvió tendencia durante un tiempo. Jóvenes y ancianos lo usaban para compartir pequeños actos de valentía: alguien que llamaba a su madre después de años de silencio, alguien que confesaba un amor, alguien que pedía perdón a un amigo perdido. El movimiento creció tanto que un grupo de voluntarios decidió crear una plataforma digital, un espacio seguro donde las personas podían escribir sus cartas pendientes y, si querían, enviarlas a los destinatarios. Otros simplemente las dejaban allí, liberando su peso. En pocas semanas, miles de cartas fueron compartidas desde todos los rincones del mundo. Samuel, al ver eso, sonrió con lágrimas en los ojos. Recordó al anciano Ernesto, sentado en el banco del parque con la carta en la mano, temblando de miedo a ser rechazado. Si ese hombre hubiera callado hasta el final, todo aquello nunca habría ocurrido. Un día, Samuel fue invitado a participar en un programa de televisión nacional. Frente a las cámaras, le preguntaron: «¿Qué cree usted que nos enseña esta historia?». Él miró fijo a la cámara y respondió: «Que no existe momento perfecto para hablar. Que esperar el día indicado es condenarse a la espera eterna. Y que nunca sabemos cuánto bien podemos hacer con una sola palabra sincera». El silencio en el estudio fue absoluto. Después, los conductores, con la voz quebrada, lo despidieron como a alguien que había dejado una enseñanza que iba más allá de las noticias. La vida de Samuel continuó. En su vejez, al igual que Clara, se convirtió en guardián de la memoria. Narraba la historia a quien quisiera escucharla, sin cansancio, porque comprendía que ese era su deber. Y así, mientras el mundo cambiaba con sus avances, sus crisis y sus modas, había algo que permanecía inmutable: la necesidad humana de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. Décadas después, el banco del parque seguía allí. Ya no era el mismo banco físico, el original se había deteriorado con los años y fue reemplazado varias veces. Pero la esencia se mantenía. Cada vez que se renovaba, alguien decía: «Lo importante no es la madera.
Es la historia que sostiene. Un grupo de estudiantes del pueblo fundó un centro cultural llamado La Carta de Ernesto, dedicado a recoger testimonios de personas que habían transformado su vida gracias a esa enseñanza. Era un lugar lleno de cartas en vitrinas, grabaciones de voces, fotos de bancos similares en otros países. Con el tiempo, la historia se incluyó en libros escolares de literatura y ética. Los niños leían sobre Ernesto, Isabel, Clara y Daniel, y se sorprendían de cómo algo tan pequeño había tenido un impacto tan grande. Los profesores decían a sus alumnos: aprendan bien esta lección, nunca es tarde para hablar, pero tampoco hay que esperar demasiado. Porque el silencio también mata. El banco, mientras tanto, seguía recibiendo visitantes. Algunos llegaban en silencio, otros se arrodillaban para tocar la placa, otros dejaban flores frescas. A veces, en medio de la noche, se encontraban cartas anónimas dobladas entre las maderas. Y así, lo que nació como un acto de amor tardío terminó convirtiéndose en un movimiento universal. Porque hay verdades que no caducan, y una de ellas es esta: el amor, cuando se dice a tiempo, sana no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo pronuncia. Con el paso de las décadas, el Banco del Parque dejó de ser solo un punto de reunión local. La gente empezó a llamarlo el Banco de las Palabras Pendientes. Su fama creció tanto que, en un momento dado, el municipio decidió declararlo patrimonio cultural. No porque fuese una obra de arte, ni por su arquitectura, al fin y al cabo era un banco sencillo, de madera y hierro, sino porque sostenía una historia que ya pertenecía a todos. Los libros escolares de varios países incluían fragmentos de la narración de Clara y del testimonio de Samuel. En las universidades, especialmente en las carreras de psicología, literatura y trabajo social, se mencionaba la historia del banco como un ejemplo de cómo un gesto pequeño puede transformar comunidades enteras. Un día, un grupo de jóvenes universitarios visitó el pueblo. Venían de diferentes países, todos con un interés común: conocer el lugar de donde había surgido aquel movimiento que en Internet todavía llevaba el nombre de Almohadilla Nunca es tarde. Se sentaron en el banco, algunos en silencio, otros escribiendo en sus cuadernos. Uno de ellos, un muchacho de Japón, susurró con emoción: es increíble. En mi ciudad tenemos un banco inspirado en este. Allí dejé una carta para mi madre, y gracias a eso hoy volvemos a hablar. Una chica de Brasil respondió: yo también. Le escribí a mi abuelo antes de que muriera. Pude decirle que lo quería. Y todo empezó porque escuché esta historia en un vídeo de Internet. Los vecinos del pueblo, que ya estaban acostumbrados a ver visitantes de todas partes, los miraban con cariño. Sabían que lo que se vivía allí no era turismo, sino peregrinación emocional. Mientras tanto, la tradición anual de dejar cartas en el banco se mantuvo viva. Cada año, en la misma fecha, cientos de personas se reunían para depositar en aquel cofre de madera sus cartas escritas con el corazón. Algunas eran confesiones de amor, otras perdones pendientes, otras simples agradecimientos. Después, el cofre se quemaba en un fuego simbólico, y el humo ascendía al cielo como un puente entre lo no dicho y lo eterno. Con el paso del tiempo, un grupo de historiadores comenzó a recopilar testimonios de todo el mundo. Querían entender por qué esa historia había trascendido tanto. Al analizar los relatos, encontraron un patrón: casi todos coincidían en lo mismo. La historia del banco les había dado permiso. Permiso para sentir, para hablar, para no esperar al momento ideal, que nunca llega. Así nació un movimiento internacional al que llamaron La Voz que no calla. Se organizaban encuentros en diferentes países, donde la gente compartía historias personales inspiradas en Ernesto e Isabel. No eran conferencias académicas, ni eventos políticos, eran círculos íntimos donde las personas simplemente se animaban a hablar. Algunos psicólogos empezaron a recomendar a sus pacientes que escribieran su carta pendiente. No para enviarla necesariamente, sino para liberarse del peso del silencio. Muchos pacientes contaban después que esa práctica les cambió la vida. Incluso en el mundo digital, los jóvenes crearon comunidades donde compartían cartas virtuales, firmadas con iniciales o con nombres ficticios, pero cargadas de verdad. Se convirtieron en espacios de catarsis, donde el anonimato permitía lo que en la vida real a veces se temía. En un futuro cercano, cuando la tecnología avanzó aún más, se creó un archivo virtual global llamado el Banco del Mundo. Allí se podían dejar cartas digitales, accesibles desde cualquier rincón del planeta.
Millones de personas participaron. Algunas cartas eran públicas, otras privadas, pero todas tenían algo en común, eran palabras que de otra manera habrían quedado enterradas en el silencio. Mientras tanto, en el pueblo original, el banco seguía allí. La madera había sido reemplazada muchas veces, pero la placa se mantenía firme, brillante, como un corazón de bronce que latía con cada historia. Una tarde, un niño pequeño, bisnieto de Samuel, preguntó inocentemente a su madre: ¿por qué vienen tantas personas a sentarse en este banco? La madre sonrió y respondió: porque aquí alguien se atrevió a decir lo que sentía, y eso cambió el mundo. El niño se quedó pensativo, como si intentara comprender una verdad demasiado grande para su edad. Pero en su corazón quedó grabada esa frase, lista para germinar algún día. Y así, el legado de Ernesto e Isabel se extendió más allá del tiempo. No importaba que sus rostros ya no aparecieran en fotografías amarillentas, ni que sus nombres se confundieran en los registros antiguos. Lo que importaba era el eco de su historia, que seguía inspirando a miles, a millones, a hablar antes de que el silencio los venciera. Porque, al final, el banco no era un lugar físico. Era un recordatorio eterno de que nunca es tarde para decir lo que llevamos dentro. Pasaron 100 años desde aquella primera tarde en que Ernesto entregó su carta. El mundo ya no era el mismo. Ciudades habían cambiado, países habían atravesado guerras, crisis, descubrimientos tecnológicos que transformaron todo. Pero entre tanto cambio, algo se mantenía vivo, el relato del Banco del Parque. Para muchos, ya era una especie de leyenda. Los historiadores lo llamaban el mito de las palabras pendientes. Poetas lo citaban en sus versos. Incluso algunos músicos habían compuesto canciones inspiradas en la carta de Ernesto a Isabel. Pero más allá del arte y la cultura, lo verdaderamente sorprendente era que la tradición de los bancos se había expandido por todos los continentes. En cada ciudad importante había al menos un banco del nunca es tarde. Algunos eran simples estructuras de madera en plazas tranquilas, otros, monumentos modernos con pantallas que proyectaban frases anónimas enviadas desde cualquier rincón del planeta. Pero todos compartían lo mismo, la invitación silenciosa a sentarse y decir lo que aún no había sido dicho. Los niños crecían escuchando la historia en las escuelas, y muchos de ellos, en secreto, escribían sus primeras cartas allí. Algunas cartas nunca llegaban a sus destinatarios, pero eso no importaba. Lo importante era el acto, el gesto de liberar lo que se llevaba dentro. En las universidades, la historia ya era objeto de estudios académicos. Se hablaba del efecto Ernesto, un fenómeno psicológico que mostraba cómo un relato podía tener un impacto real en la conducta humana, motivando a miles de personas a hablar, perdonar o atreverse a amar. Un siglo después, el banco original del pequeño pueblo seguía en pie, aunque reconstruido muchas veces. La placa de bronce permanecía intacta, brillante, como si el tiempo se resistiera a gastarla. Cada tanto, algún visitante anónimo dejaba flores frescas, como recordando que aquella no era solo una historia, sino un legado vivo. Con los avances de la tecnología, incluso se creó una recreación virtual del banco. Cualquier persona, desde su casa, podía colocarse un dispositivo y sentarse en el banco original, bajo los árboles del parque, escuchando el sonido de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Y muchos, desde esa simulación, escribían sus cartas. Aunque no estaban físicamente allí, sentían que la experiencia era real. Un día, una niña de apenas 12 años, mientras visitaba el archivo digital del Banco del Mundo, preguntó a su profesora: ¿de verdad todo esto comenzó con una sola carta? La profesora sonrió con ternura. Sí, hija. Una carta que pudo haberse perdido en un cajón, como tantas otras. Pero alguien tuvo el valor de entregarla, y eso cambió el rumbo de millones de personas. La niña frunció el ceño, como si algo no le cuadrara. ¿Entonces, no fue magia? No, respondió la profesora, acariciándole el cabello. Fue algo mucho más poderoso que la magia. Fue el corazón humano, atreviéndose a hablar. Con el tiempo, esa misma niña se convirtió en escritora. Y en sus novelas, siempre aparecía un banco, siempre había una carta, siempre un personaje que debía decidir entre callar o hablar. Su obra fue traducida a decenas de idiomas, y de nuevo la historia de Ernesto e Isabel seguía latiendo, disfrazada de nuevas formas. Pasaron otros 100 años. Ya casi nadie recordaba los nombres originales de los protagonistas.
En algunas versiones de la historia, Ernesto se llamaba diferente, Isabel tenía otro rostro, y el pueblo incluso se confundía con otros lugares. Pero eso no importaba. Porque lo que había quedado era la esencia, la idea de que nunca es tarde para decir lo que sentimos. En los museos de historia cultural del siglo XXII, había salas enteras dedicadas al movimiento de los bancos. Los visitantes podían leer cartas antiguas, escuchar grabaciones de voces temblorosas que decían, te perdono, te amo, me equivoqué. Y entre todos esos ecos humanos, el mensaje seguía vibrando como una melodía infinita. Algunos pensadores del futuro incluso afirmaban que la historia del banco había salvado vidas. Que había evitado suicidios, reconciliado familias, curado heridas que de otra manera habrían pasado de generación en generación. Y aunque nunca hubo estadísticas precisas, la intuición colectiva sabía que era cierto. En el aniversario número 200 del primer encuentro entre Ernesto y Clara en el parque, se celebró un evento mundial. En todos los países, al mismo tiempo, la gente se reunió en sus respectivos bancos para leer en voz alta cartas escritas de corazón. Millones de voces sonaron en sincronía, en decenas de idiomas distintos, pero todas diciendo lo mismo, que hablar, aunque tarde, siempre vale la pena. En el pequeño pueblo donde todo comenzó, descendientes de Samuel y Clara encabezaron la ceremonia. El banco original fue adornado con flores blancas, y un coro de niños cantó una canción compuesta especialmente para la ocasión, una melodía suave que hablaba de amor, perdón y esperanza. Ese día, el mundo entero se detuvo por unos minutos. Y en el silencio que siguió al canto, hubo quienes sintieron que los espíritus de Ernesto e Isabel, sentados en aquel banco, sonreían al fin en paz. El mito había atravesado 2 siglos. Y, como suele ocurrir con las historias verdaderamente humanas, ya no pertenecía a nadie en particular. Era del mundo entero. Pasaron siglos. La humanidad cambió de formas que los primeros protagonistas jamás habrían imaginado. Ciudades enteras se alzaban en el aire, viajes a otros planetas eran comunes, y la memoria digital había sustituido a gran parte del papel y las bibliotecas. Pero entre tanto progreso, entre tanta prisa y ruido, seguía vivo un símbolo que había nacido en un parque pequeño, bajo los árboles, junto a un anciano con un sobre arrugado en las manos. El banco. Ya no se trataba de un solo banco, ni de uno de madera, ni siquiera de un lugar físico. El banco se había convertido en una idea universal. Una palabra que todos entendían, vamos al banco, significaba detenerse, escuchar, abrir el corazón, decir aquello que pesa en silencio. Y en el futuro más lejano, cuando incluso los nombres de Ernesto, Isabel, Clara o Samuel ya se habían perdido en la niebla de la historia, quedaba intacta la semilla que ellos habían plantado. El mundo entero lo recordaba no como la historia de alguien en particular, sino como la historia de todos. Cuentan que un día, en el aniversario número 500 de aquel primer encuentro, se organizó un acto simbólico. En todos los continentes, en todas las ciudades, miles de personas se sentaron en bancos, reales o digitales, y leyeron cartas en voz alta. El planeta entero se unió en un coro gigantesco de confesiones, perdones, amores y despedidas. Fue un instante único. Por unos minutos, no hubo fronteras, ni diferencias, ni rencores. Solo voces humanas diciendo lo que llevaban dentro. Y entonces, en medio de aquel silencio que siguió después, alguien susurró. Todo esto comenzó con un anciano que se atrevió a entregar una carta. Nadie supo quién lo dijo. Algunos creyeron que fue una ilusión, otros que era solo la grabación de algún archivo antiguo. Pero todos coincidieron en algo, aquel susurro parecía venir de más allá del tiempo. Porque en verdad, cada vez que alguien se sentaba en un banco para decir lo que nunca se había atrevido a decir, Ernesto volvía a estar allí. Isabel volvía a recibir aquella carta. Y la historia volvía a empezar. El legado final era simple, y al mismo tiempo inmenso. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para perdonar. Y mientras quede alguien dispuesto a pronunciar esas palabras, la humanidad jamás olvidará la historia del banco del parque. Ese banco que un día sostuvo la carta más valiente del mundo.